Bueno, los que estuvisteis aquí el año pasado, la continuación o la ampliación de la charla que ya dimos. Es la última vez que vamos a dar la charla, o está más que malla que la pipa un indio. Y bueno, básicamente esto es una investigación que hicimos el año pasado. En nuestras operaciones de Red Team, al final, pues a veces se nos ocurren ideas locas o pues nos piden cosas que hay que hacer algunas investigaciones y os traemos un poquito lo que vamos a enseñar. Ya estamos preparando la siguiente charla y a lo mejor al año que viene o para finales de año, igual vamos a algún evento y lo presentamos. Mi compañero Alejandro Hernando, ¿vale? Los dos hacemos Red Team en Accenture, ¿vale? Y bueno, pillad las redes si tenéis alguna duda o lo que sea, pero bueno, me salto un poco esto. Yo soy Borja Martínez y poco más. Bueno, la tabla de contenidos que como veis aquí, pues hablamos del DMA, hablamos de una chain que sacó, no me acuerdo nunca el nombre, en la CCC, pero mejorada y adaptada a lo que tenemos que hacer nosotros en el curro, ataques a memoria física y varias curiosidades que también hemos sacado mientras hacíamos todo este tinglado. Vale, comienzo un poco a contar lo que es el Direct Memory Access, ¿vale? Básicamente el DMA bueno, el DMA básicamente es el acceso directo a memoria, ¿vale? Que es una característica que se añadió después de años, que antes, pues, para que así un poco no complicar mucho el tema, como veis en la imagen de abajo, antiguamente los discos duros pasaban por la CPU para hacer las operaciones y no accedían directamente a la memoria, y hoy en día sí que se accede directamente a la memoria, un poco básicamente para mejorar la velocidad de escritura y lectura y para un poco, pues, mejorar la comunicación. Desde una perspectiva nuestra de ataque, ¿vale? Al final esto es muy efectivo si no tiene, porque esto al final, aquí no venimos a contar cuentos, tienes que tener el Secure Web desactivado y el IOEMU también, ¿vale? Si no, no funcionarían los ataques DMA, porque el IOEMU, ahora voy a explicar a continuación, en la siguiente diapositiva, lo que hace es mapear la memoria virtual y así no puedes leer zonas protegidas de memoria. Básicamente este es el hardware que yo estoy utilizando, ¿vale? Tengo pendiente que ahora en AliExpress han sacado una copia de esta placa y básicamente el DMA yo lo conocí por un colega, Abel Squatter, algunos lo conoceréis, que en su trabajo se lo dedica para hacer sus movidas y yo un día estuve allí en su casa y me dijo, yo utilizo esto, me estuvo explicando y tal, y dije, coño, esto a mí me puede venir de puta madre para temas ofensivos. Y básicamente me compré una placa, se lo pedí al curro, me la compró, le estuvimos echando un ojo y bueno, pues ahora os contaré un poco, pero al final estas plaquitas vienen muy bien para hacer muchos tipos de ataque, para hacer, para analizar memoria, binarios, etcétera. Básicamente esto es un poco el resumen, es una tarjetita PCI, la que veis ahí. También hay otros protocolos que se pueden utilizar, pero yo solo me he centrado en el de PCI, que es el que yo tengo, que es el Screamer PCI, ¿vale? Y básicamente yo las dos herramientas que utilizo y que voy a enseñar un poco aquí por encima es PCI Leech y Memproc FS. Memproc FS al final es súper potente. Yo aquí simplemente voy a mostrar una pequeña parte de lo que se puede hacer, pero bueno, se pueden hacer maravillas con él. Básicamente en el Red Team nos sirven para hacer volcados de memoria, para inyectar código directamente a memoria y para hacer bypasses de las protecciones del sistema. Esto es un poco lo que os comentaba del IOEMU. Ahí tenéis cómo funciona básicamente. Lo que hace es mapear la memoria y no deja acceder, con lo cual, si tienes IOEMU activado, no es posible aprovechar estos ataques. Básicamente lo que veis a la derecha, el esquemita este es sacado de la web de Vanguard, del anti-cheat de Valorant, y básicamente, que literalmente es un rootkit, ¿vale? Funciona como un rootkit. Básicamente te dice todo lo que tienes que tener activado para que Vanguard funcione. Porque como saben de sobra que la gente utiliza el DMA para cheats, el DMA principalmente, si te metes en los foros como MPGH y demás, que son foros de chetos, los videojuegos, pues básicamente ves posts de DMA y es donde más utilizado es. O sea, al final en el Red Team no he visto muchos casos de que la gente se ponga a analizar cosas con DMA, excepto 4 colgados. Básicamente, tienes el kernel DMA Protection, que está implementado en las últimas versiones de Windows para limitar el tema del acceso a memoria. El IOEMU, ¿vale? En la BIOS del ordenador, en la UEFI, básicamente.
Otra recomendación sería deshabilitar los PCIs que no se utilicen, Thunderbolt y Firewire, y básicamente el Secure Boot, ¿vale? Para poder reducir el tema de la manipulación. Aquí os traigo una pequeña demo que iré parando, ¿vale? Este es mi equipo de casa y como veis, yo aquí no vengo a contar películas de que soy super hacker, esto es lo que se puede hacer y el Secure Boot hay que tenerlo desactivado. He hecho pruebas porque, por ejemplo, también el VTD de Intel, se supone que el VTD debería de parar estos ataques, pero en la placa que yo tengo es bastante antigua y no para los ataques con el VTD activado, ¿vale? Que es una especie de IBM, pero de Intel. Ahí veis la última versión de Windows, 24H2, este vídeo es de marzo, de cuando vimos la charla en la router. Y básicamente el aislamiento de núcleo del sistema tiene que estar desactivado. Si no, no funciona. Ahí lo que voy a hacer básicamente es sacar la dirección de la memoria donde ha cargado la placa. Y aquí con PC Leech, básicamente lo que voy a montar es el sistema de ficheros del sistema víctima, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es, con PC Leech, nosotros estamos, luego lo veréis más claro en las imágenes, básicamente tenemos nuestro ordenador víctima, nuestro ordenador atacante. En el ordenador atacante tenemos conectada la placa de PC Leech por un USB-C y como podéis ver estamos en el sistema de ficheros del sistema que estamos atacando, ¿vale? Simplemente con un cable USB-C y con la placa pinchada en el equipo víctima. Y como podéis ver ahí, ha montado el sistema de ficheros y acabo de entrar en el escritorio y tenemos las contraseñas, un archivo falso que he creado yo, porque no los dos ordenadores son míos. Básicamente, ahí podéis ver el archivo creado en el PC, me meto la contraseña, veis el archivo contraseñas y a través del USB-C he conseguido extraer esa información. Vale. Vale, este otro ataque básicamente está en por 4 porque si no, pues al final yo lo hice con un equipo que tiene 8 GB de RAM y bueno, esto tarda al final, tiene un ancho de banda de 140 megas segundo o algo así. Y estos está haciendo un dump de memoria completo de la memoria RAM, ¿vale? Que luego la podríamos analizar con Volatility o con cualquier herramienta para análisis de memoria RAM, de vuestra datos de memoria. Ahora este otro ataque que estáis viendo aquí, básicamente lo que estoy haciendo es ejecutar un módulo que tiene PC Leech para ejecutar comandos en el sistema víctima como system, ¿vale? Ahora básicamente, voy a quitar la barra para que se vea mejor, hacemos un WAMI y somos en el Authority System, ¿vale? Aquí soy un brasa, si me vuelvo a meter en el escritorio para que veáis que estoy en el equipo víctima, ¿vale? Y que veáis que está ahí el archivo de contraseñas. Como podéis ver, está ahí de nuevo el archivo. Luego tiene más módulos, que algunos funcionan y otros no, porque al final aquí lo que estoy enseñando, el de las sticky keys sigue funcionando, pero hay otro módulo, por ejemplo, que a la última actualización de Windows me dejó de funcionar y en la anterior charla que di en Navajas sí que funcionó, que ahí enseñé otro tipo de ataques, pero básicamente lo que hacía también era podías bypassear el login de Windows, simplemente seteaba a cero el archivo del login y podías acceder sin meter la contraseña. Pero vamos, eso no funciona, simplemente debuguear, ver qué pasa, parchearlo y volver a jugar. Pero bueno, al final eso esto es como un poco a demo, nosotros lo utilizamos para otro tipo de cosas. Aquí, como podéis ver, ataque de sticky key desde el sistema, lo que he hecho ha sido parchear el archivo del sticky case, le he cambiado el binario en memoria por un CMD y como podéis ver aquí, ni salta antivirus ni nada y te deja hacerlo. Luego Alejandro os enseñará una demo, básicamente que con el sticky case haciéndolo a mano desde el registro, salta el antivirus, el Defender, y parcheando con una cosita que os va a enseñar, no saltará, ¿vale? Lo mismo, entro en desktop y está el archivo contraseña. Y voy a parar. Vale, vale, se me ha ido al principio. Bueno. A ver, vale. Esa placa que veis ahí conectada en el equipo víctima es el PCI Lich, ¿vale? Perdón, el PCI Screamer, ¿vale? Y está conectado, como podéis ver aquí, lo que yo hice para poder ser
No pasa. No va a pasar. Básicamente, para ser más versátil y que al final no voy a llegar a una empresa con un sobremesa aquí o un portátil y voy a entrar y a decir, espera un segundo, me pongo el chaleco y antibalas y me pongo a cambiar la movida. Básicamente lo que hice fue, con una Raspberry Pi, lo conecté la plaquita, le pones a la Raspberry Pi un módulo de 3G, eso lo dejas conectado en una sala de servidores o donde quieras, y básicamente me hice un SH que hacía lo mismo que hago en Windows. Básicamente saca la dirección de memoria y como podéis ver ahí, me da una SLD System igual, pero esto si lo aplicamos, hacerlo de forma remota en equipos antiguos, como pueden ser servidores, porque al final esto sí, decís, es que tienes que tener el Secure Boot desactivado, es que sí, claro, pero es que en las empresas tienen un 2008, tienen 2000, vamos, en una empresa te encuentras cualquier mierda de equipo, un ordenador que tienen olvidado por ahí, te conectas esto y está dentro del dominio y no hay antivirus que pare esto porque esto todo se ejecuta en memoria y suerte para detectar esto en memoria. Con lo cual, pues bueno, es verdad que en los equipos más no funciona, pero en los antiguos, pues... En un cajero sí funciona. Exactamente, por lo que sea. Vale, básicamente, esto fue hablando con Alex, dije, coño, un puerto M2 también es PCI. Compré en AliExpress un adaptador de M2 a PCI, le enchufé el PCI y efectivamente funcionaba también. Con lo cual, en un portátil se podría hacer el ataque, lo que pasa que es un poco canteo tener ahí 300 cables, que parece que estabas armando una bomba. Y al final, pues bueno, era simplemente para la prueba. Y otra idea que se me ocurrió es, no sé si alguna vez alguien ha minado criptos o ha tenido un extensor de los risers de cripto. Al final las tarjetas se montan sobre unos riser, que esas tarjetas van por USB. Tengo pendiente probar eso. El otro día encontré un cacharro de esos que me vino cuando compré esto y tengo pendiente saber si funciona por USB. Estoy casi seguro que no funciona, ¿vale? Pero bueno, no está de más hacer la prueba. Pero es una idea por si alguien quiere probar o alguien se anima. En AliExpress se están vendiendo estas placas clones por 30 o 40 euros. La placa vale 300 pavos. Vale, esto es una parte muy interesante, que esto es lo que os decía antes del MemProc FS, ¿vale? Aquí lo que hice fue picarme un driver de kernel, que básicamente tú cuando intentas cargar un driver de kernel en Windows, te dice esto. Windows no puede comprobar la firma digital en este archivo. Un cambio reciente en el hardware software podría haber instalado un archivo con una firma incorrecta o dañada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con MemProc FS y el script que voy a enseñar a continuación, ¿vale? Este script, básicamente lo que estamos haciendo es un script de 14 líneas. Básicamente lo que hacemos es parchear en memoria el ci.dll y nos saltamos el DSE y ya podríamos ejecutar cualquier driver de kernel. Ahora voy a lanzar el Python driver.py. Me ha parcheado esto hasta que yo no le dé a enter sigue parcheado. Me voy al otro equipo. Vuelvo a lanzar el SC Start Test 1, que es mi driver de kernel cargado, y como veis, me ha cargado el driver de kernel, ¿vale? Ya os digo, con MemProc FS, si le echáis ganas y tal, podéis haceros unos pedazos de shellcode y en ASM que pueden hacer cosas muy locas. Pero bueno, cada uno ya, si os interesa el tema, mataros con él porque está divertido. Y nada, os dejo con mi compi Alex, que os cuente la segunda parte. Al final lo que estamos viendo son técnicas que con acceso físico a los dispositivos nos permiten hacer cosas. En el caso de Baja, por ejemplo, estamos hablando de DMA, de ataques de DMA. Pero no solamente existe eso. De hecho, una que salió hace relativamente poco, que nos gustó mucho, fue una técnica que originalmente dio en la CCC, que es una conferencia que se hace en Alemania a finales de año, Thomas Lamp. Con ella se puede, en un equipo corporativo, con Windows, descifrar el disco cifrado con BitLocker sin necesidad de abrirlo, de utilizar materiales caros, de poner un analizador de lógica que vale una pasta, por lo menos los que muestrean a esta velocidad, sino simplemente con un ordenador, una Raspberry y un cable de Ethernet que te permita conectarlo, te permite quitar el cifrado del disco que se está utilizando en ese momento. Pero ¿por qué esto es interesante? Al final, cuando tú pierdes un dispositivo, ya sea personal tuyo o corporativo hace unos años, era un problema grave. ¿Por qué era un problema grave? Porque generalmente no estaba cifrado a no ser que te hubiesen forzado a hacerlo. Y si tenía información tuya confidencial, acceso a, yo qué sé, a correo, VPN personal tuyo, no pasa nada. Pero si es un dispositivo corporativo que tienes acceso
a otros tipos de sitios, sí puede llevarse un problema, incluso puede llevar a derivar problemas legales según el caso. Pues para esto y otros problemas existe el cifrado de disco. Y el cifrado de disco propietario de Microsoft es BitLocker. BitLocker es un cifrado simétrico que está fuertemente basado en AES y permite diferentes modos de configuración. Nosotros nos vamos a centrar en uno de ellos, que es el modo TPM Only. Cuando BitLocker está en el modo TPM Only, el único protector de la clave como tal es el TPM. Y el proceso sería algo así, como se ve en el diagramilla este. La web que carga el boot manager comprueba, carga Secure Boot y demás, y comprueba los PCR del TPM, los registros de configuración de plataforma. Si todo está correcto, el TPM libera la clave descifrada. Y si no está correcto, pues nos sale esta pantalla, que es la típica de cuando cambias algún componente en el dispositivo o has cambiado el disco de un dispositivo a otro. ¿Por qué te ocurre esto cuando cambias el disco de un dispositivo a otro? Porque la clave del TPM es distinta. Entonces no se está liberando de forma automática. Cuando está en TPM Only, es ese modo en el que todo es transparente para el usuario. Tú directamente arrancas el equipo, ya la clave descifrada se libera y pasa pues lo siguiente. Vamos a suponer que ha ido bien, ¿no? Que los registros PCR están bien y el estado del sistema es correcto. Entonces, se libera la clave de descifrado y de los metadatos del disco se extrae la VMK, que es la clave maestra del volumen. Se extrae la VMK cifrada. Y con la VMK cifrada, que recordemos, esta VMK cifrada, una vez que se descifra, se queda en memoria, que es importante para lo que vamos a ver después. Pero bueno, con la VMK descifrada, también de los metadatos del disco, sacamos la FVEK, que es la clave ya del volumen concreto. Se descifra la información del volumen y ya nos aparece la pantalla de login de Windows. Eso es todo lo que pasa por debajo de forma transparente cuando le damos a encender y está en modo TPM Only, que es por defecto en la mayoría de los dispositivos y sobre todo en los dispositivos corporativos que nos dan los clientes para que hagamos pruebas de este estilo. ¿Pero en qué consiste la técnica que estábamos comentando antes, la de Thomas Lambert, la que dio en la CDC el año pasado? Pues hace uso de varias vulnerabilidades para conseguir extraer esta VMK en la memoria. Recordemos que el Boot Manager firmware.epic, es el encargado de comprobar los registros de PCR, entre otras cosas. ¿Qué ocurre? Está la vulnerabilidad Bitpixie, que es una vulnerabilidad del Boot Manager. ¿Qué ocurre? Cuando una versión del Boot Manager concreta presenta esta vulnerabilidad porque es antiguo, la clave no se limpia de la memoria. La VMK, que ya hemos descifrado de que está en la memoria porque la tenemos que utilizar, no se limpia, no se hace un wipe. ¿Vale? Entonces podemos extraerla con otra vulnerabilidad, con esta de NFTable. La vulnerabilidad de NFTable es una vulnerabilidad de Linux de kernel. Podríamos utilizar cualquier otra. Utilizamos esta por la simplicidad y porque es la que utilizaba el autor original del exploit chain. Y tú me dirás, bueno, si estamos cargando un Linux en la memoria de nuestro dispositivo, ¿por qué necesitamos explotar el kernel? Si ya somos root, tendríamos todos los permisos posibles para el dispositivo. ¿No podríamos directamente grepear la memoria por el patrón de la VMK, extraerla y descifrar el disco? Pues no podemos, porque cuando arrancamos con Secure Boot, aquí sí vamos a tener todo Secure Boot a la última y todas las protecciones activadas. Cuando tú arrancas un dispositivo Linux con Secure Boot, aunque esté en memoria, existe una protección que se llama kernel lockdown. Cuando está esta protección activada, digamos que es para prevenir riesgos asociados que pueden tener, pues, por ejemplo, carga de módulos que no estén firmados, de .soft, tampoco te permite acceder a ciertas regiones de memoria y otras cosas. Por eso tenemos que explotar el kernel, porque hasta que no explotemos el kernel lo vamos a poder grepear, lo vamos a poder buscar en la memoria por lo que a nosotros nos interesa, que es esa clave. El proceso un poco alto nivel es el siguiente, ¿no? Nosotros vamos a montar un servidor TFTP y vamos a enviar el Boot Manager vulnerable a la Bitpixie, pero firmado por Microsoft, entonces se lo come, porque está firmado por la CA y se lo come. Luego nos va a pedir el BCD. El BCD sería en Windows el análogo al group config, en el que aparece para diferentes particiones, configuración, etc. Al final es un análogo de group, pero en Windows. Se manda el BCD un par de veces, no sé qué, y luego elige una entrada concreta. Cuando elige la nuestra, que es una de registro de error, es decir, nosotros lo que vamos a hacer es un fallback, vamos a provocar un error lo suficientemente bueno para que continúe la operación y podamos revertir a otro estado de configuración, pero que se lo trague. Se vería más o menos algo así. Nosotros, por ejemplo, vamos a pedir que arranque desde el path contra barra. El path contra barra en EFI no existe.
Es decir, ahí no hay nada. Bueno, hay dentro del directorio, pero no hace recursivo. Entonces da un error. Y después de eso, como ha dado un error, lo vas a arrancar en nuestra opción que hemos puesto en el BCD, que en este caso es soft reboot. Y ese soft reboot lo que va a hacer es cargar una imagen de Linux en memoria vulnerable a la vulnerabilidad de NFTable. ¿Para qué? Para explotarle y conseguir leer la UMK de la memoria. Ese es más o menos el proceso. Luego se va a ver mucho más claro. ¿Qué ocurre? Que según estábamos investigando esta técnica, justo cuando salió, nosotros vimos la charla cuando la subieron y estuvimos investigándola porque nos resultaba muy útil para nuestro trabajo. Vemos que realmente no es necesario ni explotar el kernel de Linux, ni siquiera utilizar el kernel de Linux en sí mismo. Y digo más, ahí no me aparece tachado, pero tampoco hace falta mandar un sin64.exe. No hace falta nada de eso realmente para estar en la VMK de la memoria. Lo veremos después de la demo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues hemos cogido una Raspberry, hemos puesto un servidor TCP con los archivos necesarios, recordamos el BCD que era el análogo al group config, el boot manager firmado pero vulnerable, el kernel de Linux y un par de cosillas más. Montamos un servicio en FPS que va a dar pues, el sistema de ficheros de nuestro Linux que va a estar en la memoria de nuestro Windows. Y luego, una vez que hemos descifrado ya el disco, vamos a modificar en frío los hypes para modificar el password length del administrador de ese dispositivo, ya del Windows que estamos nosotros explotando. ¿Para qué ponemos el password length a 0? Pues cuando el password length está a 0, autentica automáticamente, no hace falta ponerle la contraseña. Y es a efecto de demo. Nosotros vamos a ver cómo vamos a arrancar del equipo, vamos a intentar poner la contraseña, vamos a hacer como que no nos la sabemos y después de esto va automáticamente a autenticar con el usuario que tiene por defecto, que es administrador. Y además de eso, vamos a meter un driver firmado, pero vulnerable, que hemos encontrado un puñado para otras cosas que vamos a enseñar después, pues para bypasses, persistencias y elevación, y está bastante bueno. Por lo menos a mí me lo parece. Vamos a verlo. Espero que se vea lo mejor posible. Si carga, claro. Bueno, pues lo primero que hacemos es arrancar esto es un Dell, por el modelo exactamente, un Dell normal y corriente, y lo arrancamos. Os comentaba, primero intentamos autenticar con la contraseña, que vamos a hacer como que no nos la sabemos. Y ahora vamos a iniciar en un modo de recuperación, entre comillas, que se llama soft reboot. Esto se hace en los Windows dándole a Shift y reiniciar. Manteniendo pulsado Shift y reiniciar, inicias en modo soft reboot, en el que te da diferentes opciones de recuperación del sistema. Puedes entrar, bueno, puedes coger un backup de estos que tienen frío directamente Windows para cargarlo, pero nosotros lo que vamos a hacer es iniciar un arranque de red, un arranque por PXE. Recordamos que en este Raspberry está dando red y estamos solventando un servidor TFTP que va a enviar todos estos archivos que estábamos comentando. Entonces, lo primero que va a hacer es cargar. Y ahora va a solicitar empezando PXE. Y por otra parte, esta es nuestra Raspberry, en la que están viendo el BCD, el boot manager vulnerable y el kernel de Linux. Vale. Y por otra parte, aquí, en el dispositivo en el que estamos haciendo todo esto, ya carga el grupo. Y ya nos da la opción para elegir un Debian bootwork vulnerable, que desde el final no se verá ni de coña, pero ahí lo ponéis. Entonces, arranca nuestro Debian vulnerable. Esto puede tardar más o menos, dependiendo de lo que sea. Aparece que el UEFI está activado y ya está arrancando nuestro Linux vulnerable en nuestro dispositivo Windows por PXE. Recordemos que como hemos mandado un boot manager vulnerable, la clave VMK sigue en la memoria. Es decir, lo que nos interesa a nosotros, que es la clave de cifrado, sigue en la memoria. Por otra parte, vamos a ver directamente desde la Raspberry. Como nosotros le estamos dando red a ese dispositivo, vamos a poder conectarnos por SSH al Linux que está en la memoria, cargado, para que sea todo mucho más cómodo. Entonces, ahí debajo tenemos ya directamente el Linux que está en nuestra memoria. Pero si le estamos los discos, vemos eso que pone Microsoft Basic Data, es la partición cifrada con BitLocker. Lo podemos comprobar directamente con GridSetup para ver las opciones que tiene. ¿Veis? BitLocker da. Y dentro de las opciones de configuración de BitLocker podemos ver efectivamente que aparece VMK Protected with TPM, que eso significa que estamos en modo TPM only. Ese modo que os comentaba al principio, que no hace falta hacer nada, ni meter pin, ni nada, sino que de forma transparente. Pues bueno, vamos a explotar ahora el kernel de nuestro Linux vulnerable para saltar todo el tema del kernel lockdown que comentaba y vamos a buscar la memoria pues por la VMK. Una vez encontrada la VMK, que está ahí, la guardamos a un archivo para después con Dislocker montar el disco y buscar los hypes. En este caso, pues para efectos de demo, vamos a buscar la SAM, vamos a modificarla, vamos a ponerle el password length del usuario a 0
y vamos a lograr. Bueno, también el usuario le vamos a decir que sea administrador y que tenga todos los privilegios del mundo. Hacemos un promote, etcétera. Y después de todo esto, también hemos metido un driver vulnerable, ahí estaría ya todo puesto. Y ya pues lo único que nos falta aquí es hacer directamente un reboot y que también se reinicie el Linux que es vulnerable, que está en la memoria, pero también el dispositivo entero se reinicia. Hacemos un reboot y por otra parte deberíamos ver cómo se reinicia el equipo. Efectivamente ahí está. Vuelve a cargar. Y ahí lo tenemos. Igual que antes nos ha pedido la contraseña para entrar, ya no nos ha pedido absolutamente nada. Tenemos acceso a un dispositivo que a priori el disco estaba cifrado, somos administradores y tenemos acceso a toda la información y el contenido de este dispositivo sin necesidad de gastarse 2.000 euros en un analizador de verificadores. Es bastante útil esta técnica. Esta es la técnica original, pero es que hay un detallito. Es que muy oportunamente en la lista de correo de los contenedores de Group salió aquí en 2025, a principios, un CVE que no tenía ni exploit ni nada, pero que es bastante descriptivo. Decía que el comando dump desde Group no está en modo lockdown cuando está activado Secure Boot. ¿Eso qué significa? Que si nosotros podemos dumpear memoria arbitraria desde Group, no necesitamos cargar ni el Linux vulnerable ni absolutamente nada. Y de hecho lo comprobamos y así es. Esa dirección de memoria, esa 203000, si la ampliamos a 256 bytes, ahí está la VMK. Es exactamente lo mismo que hemos sacado con el exploit, con la diferencia de que no tenemos que montar todo el lío, de mandar el Linux vulnerable, ni explotar para saltarnos kernel lockdown, ni nada. Claro, esto está firmado y la VMK sigue en la memoria. Simplemente tenemos que buscar en esa dirección que, curiosamente, ese 203000 no cambia entre dispositivos. Hemos probado como 4 o 5 y no cambia entre dispositivos. Es siempre la misma. Todavía no hay SLR en ese punto ni nada. Entonces, lo lees directamente, te lo apuntas o lo copias y fuera. Digo más, ni siquiera es necesario mandar un grupo. Podría mandar un EFI firmado, que fuese vulnerable a algo y ya leer la memoria, etcétera. Pero eso ya es harina de otro costal y lo veremos en otro. Bueno, además de todo eso, hemos cargado un driver vulnerable, pero firmado en la memoria. Tiene que ser firmado por lo que comentaba Borja antes. Lo que él ha hecho para saltarse DSE en CI.dll es que no te permite cargar un driver que no esté firmado. Tenemos que encontrar drivers que estén firmados, pero que sean vulnerables a diferentes cosas. Y eso es un poco lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo podemos modificar estructuras de la memoria física directamente para modificar otras estructuras que están en el kernel y cómo se puede afectar a la detección con diferentes EDRs y cómo realmente eso funciona bajo nivel? Es bastante útil y al final en los ejercicios de red string que hacemos, hace unos años no hace falta. Hace unos años tú directamente con PowerShell lanzabas un snippet, un one-liner y te traían la shell y a trabajar y ya está. Pero de hace muchísimo tiempo que es así. Ahora, cada vez las empresas tienen más protecciones, se gasta mucho más dinero y hay que tener en cuenta el tema de evasión porque si te trincan el primer día que está empezando el ejercicio, pues se acabó y además quedas fatal. Hay que tener en cuenta estas cosas. Al final, un driver de kernel tiene acceso privilegiado. Nos permite comunicarnos entre otras cosas con la memoria física. Sería más o menos así como se ve. Nosotros tenemos una aplicación en Userland y nosotros nos vamos a comunicar con el driver que está en el kernel por un device. Con Device IO Control, que es la función concreta de Windows para hacer esto, hay otras. Pero con Device IO Control tú puedes comunicarte directamente con el device contra el driver. Tú ahí mandas un input buffer, un output buffer y un IOCTL concreto. El IOCTL es el código de ejecución. Si nosotros tuviésemos un branch, cuando tú llegas, el IOCTL es uno concreto, pues llama una función. Cuando el IOCTL es otro concreto, pues llama a otra función diferente. Sería así, como si tuviésemos ahí un. Y si alguna de esas funciones a la que llama un IOCTL concreto de un driver contra el que nos estamos comunicando es vulnerable, como por ejemplo TTW Map View of Section, que te permite mapear un segmento de la memoria física al espacio de memoria virtual de tu proceso, te permitiría directamente leer la memoria física. Y eso es una primitiva súper potente, porque te permite leer prácticamente cualquier cosa y hacer cualquier cosa. Y ya si puedes escribir, pues más todavía, que normalmente puedes. Esto sería. Por otra parte, tenemos algo muy interesante, que son los notification callbacks. Hay un colega mío que hace una analogía que me gusta mucho, que dice que son como listas de correo a las que tú te apuntas y cuando ocurre algo, pues te mandan un correito, oye, ha pasado esto, pues sería algo así. Avísame de que ocurre algo para que yo pueda responder antes o después de que suceda. ¿Por qué? Porque notification callback hay de varios tipos. Hay, por ejemplo, notification callback preoperación y notification callback postoperación. ¿Cuáles son los que le interesan a los EDR?
por los preoperación. Porque a mí no me interesa que esté llamando una función de cifrado cuando llama cifrado un ransom, por ejemplo, el disco entero. Me interesa que me lo pille antes para evitar que suceda ese comportamiento. Y dentro de los preoperación tenemos diferentes. Lo tenemos, por ejemplo, lo de creación de rutinas de procesos, que le avisa cuando se inicia un proceso concreto en el sistema, los de hilos, que son igual que los de procesos, pero para los hilos, los de carga de imágenes, etc. Tenemos diferentes tipos de notification. Vamos a ver un ejemplo práctico para que se vea esto bastante más claro. Hay una técnica muy clásica, que lo pillan ya prácticamente todos los antivirus, EDR, XEDR y como lo quieran llamar, que es parent page spoofing. ¿Tú para qué haces parent page spoofing? Si tú consigues acceso a una máquina porque hay un servicio vulnerable o cualquier cosa, o le metes una web shell y ya directamente saltas. Si tú tienes un servicio, por ejemplo, en el DIS, por defecto de Microsoft, y ven colgando un PowerShell y un cmd.s y un conhost, dice aquí qué está pasando. No tiene ningún sentido que de este proceso padre esté colgando este proceso hijo. Hostia, pues esto es, aquí está pasando algo raro, me lo marcan como LDR, como está pasando algo extraño, detectan, cortan el proceso, te notifican y se acabó el ejercicio. Entonces había una técnica, que es la de parent page spoofing, que modifica concretamente ese atributo, ¿no? En la postura startup infox, para cambiar el PID del proceso padre por uno que tú quieras, a tu elección. Entonces ya no aparecería esa relación entre el proceso. Puedes poner otros diferentes y es más complicado que te pillen. Eso es como lo vería un atacante, lo que hace un atacante. ¿Pero qué es lo que ve LDR? Cuando se crea un nuevo proceso, se crea este notification callback que os comentaba, que crea un puntero a la estructura ps-create-notify-info, que contiene, entre otros campos, dos que nos interesan, que son parent process ID y create entry ID. Si esos dos campos no machean, es decir, si el parent process ID, que es el proceso padre real, el que ha recibido el kernel, y el que está puesto en el proceso no son el mismo, aquí está pasando algo raro. Están intentando hacer un ataque de parent page spoofing. Te bloqueo, te paro y ya está. Esto es un ejemplo de cómo utilizan los EDR los notification. La estructura sería así, más o menos, así como se ve en la lista directamente de los callbacks que están cargados por diferentes drivers en el sistema. Y, por ejemplo, que este es de CSI.6, que por ejemplo, de CrowdStrike, no puede ser de cualquier otro. También hay otros de Defender y de cosas que no son necesariamente antivirus ni EDR. Pues entonces, para deshabilitar algunas funcionalidades, nosotros podemos modificar estos notification callbacks, podemos apuntarlos a otras direcciones de memoria, podemos borrarlos directamente, podemos redirigirlos si tenemos privilegios de kernel. Y gracias a nuestros drivers vulnerables, nosotros tenemos privilegios del kernel como para poder modificar este tipo de estructuras. ¿Ok? Vamos a ver algunas de las protecciones, son muy por encima porque no quiero tampoco daros el peñazo, pero hay algunas protecciones que tenemos también que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de técnicas. De esa es la primera, que ya la hemos visto con Borja, con el ejemplo que estaba haciendo con DMA, que es que para que tú puedas cargar un driver en el sistema tiene que estar firmado. Luego tenemos otra, que esta es relativamente nueva, a lo mejor tiene un par de años así. La estoy inventando, pero que es relativamente nueva, que es la lista de controladores de Microsoft. Tú, aunque tengas un driver firmado y el driver es válido y la firma es correcta y todo bien, hay como una lista negra, que es la lista de controladores de Microsoft. Creo que tengo aquí una foto. Como mi cámara. Como tu cámara, por ejemplo, la cámara de Borja le pasaba esto al driver de la cámara de Borja. Eso, lista de bloqueados de controladores vulnerables de Microsoft. Aunque esos drivers que aparecen a la izquierda son válidos, están firmados y se pueden utilizar, cuando los intentes cargar te dice no, porque yo soy Microsoft, yo tengo el hash de ese driver y yo sé que este es vulnerable. Aunque esté firmado correctamente, no lo vas a cargar porque a mí no me da la gana. Tendrías que quitarlo. Y eso por defecto está activado en Windows 11 24H2. Entonces, por eso la necesidad de buscar drivers que no sean conocidos, que sean vulnerables y que estén firmados. Bueno, tenemos más cositas, ¿no? También tenemos todo el tema de LSA, de Credential Guard, de PPL. Al final nos dificultan mucho a la hora de ampliar procesos o acceder a procesos que no estamos en el mismo nivel de integridad. HVC y VBS, la parte de virtualizar parte del kernel en un entorno aislado. Tenemos que tener en cuenta bastantes cosas. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo práctico de modificación de callbacks. Nosotros vamos a cargar nuestro driver firmado, pero vulnerable. Y tiene una primitiva, que es la que comentábamos antes, que es la ZW MapView Obsession, que te permitía eso. Memoria física a memoria virtual de tu proceso, de manera que puedes modificar la memoria física. Lo cargamos. Entonces, bueno. Luego vamos a buscar el patrón correspondiente a PSP-set Create Process Notifier. Eso es la lista. La lista en la que aparecen los diferentes notification callbacks. Ahí se ve clarito en la imagen, bueno, yo creo que se ve claro. En la imagen negra de la derecha, de ahí de la consola, es la misma lista que veíamos antes en WinDBG. Todos los callbacks que están cargados en el sistema.
Y una vez que estamos en esa dirección, vamos a buscar por una instrucción LEA, que está justo arriba. Esa instrucción LEA nos va a apuntar a PSP Create Process Notify Routine, que ya es concretamente la que a nosotros nos interesa modificar. Ahora, por cada una de las entradas de esa estructura, que es la que veamos en la imagen de la derecha, vamos a ir iterando y vamos a ver a qué driver corresponde. Si corresponde a un driver que a nosotros nos interese, como en este caso vdfilter.sy, que es un driver del Defender de Windows, pues vamos a coger el contenido del callback y lo vamos a poner a 0. De manera que, ¿qué pasa? Cuando se inicie un proceso nuevo, cuando se haga una carga de imagen o cualquier evento en el sistema, como ese callback ya no va a estar registrado, el antivirus no va a recibir esa información. El no recibir esa información no va a saber cómo reaccionar al respecto. Esto es el caso de un antivirus, también funciona con EDR. Bueno, solo por comentar, no solamente existe esto, también existen los mini-filters y otros tipos de protecciones que no vamos a entrar porque nos tiramos aquí hablando y... Vamos a poner demo directamente, un ejemplo. Ok. Vamos primero a la versión, lo mismo. Un Windows 11 24H2 actualizado a la última en el momento en el que hice el vídeo en febrero. Vemos que no tenemos habilitado el modo debug ni nada, pero cuando está habilitado tú puedes cargar drivers aunque no estén firmados. Entonces eso no tiene gracia ninguna. Tiene que estar todo por defecto y con las protecciones al máximo. Protección a tiempo real, HVC activado, todas las protecciones que he comentado antes están activadas. Tenemos por aquí. Vale, también tenemos eso, HVCI, el aislamiento del núcleo, TPM, todo puesto a top. Y ahora vamos a intentar hacer la técnica del sticky key. La técnica del sticky key es la que ha enseñado en Pegora. Es una técnica clásica que tiene muchísimos años, que al final consiste en el registro de cambiar el limit fail execution option. Lo voy a parar un segundito para que no nos liemos. Consiste en cambiar en el IFEO, el image file execution option, de un binario concreto, como por ejemplo el de sticky case, que es el zhc.exe, por otro binario, que nosotros lo vamos a cambiar por cmd.exe. zhc.exe, cuando le das 5 veces a Shift, es las opciones de adaptación. Entonces, cuando le das 5 veces a Shift, en vez de cargar ese binario que está por defecto, va a cargar el nuestro. Y eso es útil porque si todavía no ha arrancado el sistema, nos va a dar un CMD con privilegios de Shift. Pero claro, esta técnica, como comentábamos, se la sabe hasta el apuntador, ¿no? Entonces, lo detecta. Cuando lo intentas hacerlo, detecta. Normal, es una técnica que tiene muchísimos años y que es archiconocida. Y una de las cosas por las que la detecta es por esos notification callbacks que comentábamos antes. Si nosotros ahora cargamos nuestro DB vulnerable, buscamos por el notification callback, que concretamente ha utilizado wdfilter.sys, lo cogemos y lo ponemos a 0, vamos a ver qué ocurre. Y me apetece dar la entrada en el vídeo. Ok. Pues un poquito lo que hemos ido comentando antes, desgranándolo, pero del tirón. Pues directamente tenemos que trasladar la dirección física virtual y viceversa para saber dónde tenemos que escribir y de dónde tenemos que leer. Y buscamos por el patrón correspondiente a la instrucción LEA que os comentaba. Una vez que lo hemos encontrado, encontramos la dirección concreta de PSP Create Process Notify Routine, que esa sí que es la lista ya de los callbacks que han puesto los diferentes drivers en el sistema. Y vamos uno por uno sacándolo hasta que encontramos el que corresponde a wdfilter.sys, que parece que el callback antes era ese 0xff y lo hemos puesto a 0. ¿Y qué ocurre ahora cuando volvemos a hacer lo del IFEO, lo del sticky key? Pues que no salta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nos hemos cargado la telemetría del EDR, en este caso un antivirus, y no tiene información sobre los procesos que estamos creando. Y si le damos 5 veces a Shift, nos salta un CMD, en vez de saltarnos el antivirus. Importante, no hemos deshabilitado el antivirus en ningún momento. Ni el EDR, en caso de que fuese un EDR. Sigue todo activado y sigue todo por defecto. Lo que pasa es que, claro, si no tiene la telemetría que le permite el kernel recibir para poder correlar los procesos y saber cuáles son maliciosos y cuáles no, uno de los métodos, pues está ciego, no ve nada. Vamos a reiniciar el equipo simplemente para ver que esto sigue funcionando, ¿no? El sticky key clásico. Hemos modificado el registro para hacerlo del IFEO y ahora, si antes de iniciar sesión con ningún usuario le damos 5 veces a Shift, nos da un CMD y si hacemos WAMI, pues somos simples. Esa es la gracia del sticky. Ya por ir... ¿Cuánto tiempo llevo aquí hablando de eso? Ya por ir cerrando un poco, vamos a ver algunos drivers vulnerables que hemos encontrado, pero que no son los típicos que te permiten modificar token o lectoescritura de memoria física. Son cosas curiosas que no hemos encontrado y que son bastante útiles para diferentes ejercicios de red team, incluso para research, dependiendo de lo que os dediquéis. Uno de los drivers que hemos encontrado te permite hacer IAT hooking desde kernel a otros drivers diferentes. Es una primitiva súper potente. Parecía un driver legacy que en vez de utilizar
en vez de utilizar el Filter Manager, utiliza la IATD para, yo qué sé, para ver tráfico de red en memoria directamente, modificarlo y eso lo hace directamente desde esa estructura. ¿Qué ocurre? Cuando un elemento en Windows importa funciones de otro módulo concreto, se ven representados en la IAT, que es eso que vemos ahí en la derecha. Ahí es donde se representa. Si nosotros cambiamos la dirección de una función concreta de la IAT por una dirección de otra función del kernel que nosotros controlamos, cuando ese driver llame a esa función concreta, se va a equivocar, ¿no? A llamar a la que nosotros queramos. Entonces tenemos una primitiva muy potente. No verlo directamente en la demo, pues no alargarme mucho. ¿Conocéis Process Explorer? Me imagino que sí. Que muchos que si os dedicáis a IT casi todos conocemos Process Explorer, que es una tool de SIG internal, pues que te permite ver información sobre los procesos, los tokens, los ondes, todo lo que está cargado de un proceso, bastante información de un proceso. Pues para esto, Process Explorer carga un driver legítimo de Microsoft, que Proc es 152.6 creo que se llama. Ok, pues ese Proc 152.6 de Process Explorer tiene una IAP. Si nosotros aprovechamos otro driver vulnerable, que es el que hemos cargado nosotros, y modificamos las funciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero, vamos a hacer un ping normal y corriente. Y vemos ahí que cuelga ping.exe y que funciona todo de forma normal. Y termina. Y ahora ya con nuestro driver vulnerable vamos a modificar la IAT del driver del Process Explorer. Vamos a ver si se ve un poquito. Bueno, ahí lo que vamos a modificar es que no me acuerdo de qué funciones eran completamente, pero vamos a modificar ZW Open Process Token, que es para darle información del token de un proceso, que lo utiliza el driver de Process Explorer. Lo vamos a cambiar por la dirección de la función ZW Terminate Process. ¿Qué va a ocurrir entonces cuando hagamos ping? Cuando nosotros hagamos un ping o cualquier otro exe que inicie en el sistema, va a llegar al fallback de este driver, del original, y en vez de iniciarlo, lo va a matar. Porque en vez de listar la información del token del proceso, lo que va a hacer es matarlo directamente. Y esto ya es echar la imaginación. Porque nosotros hemos cambiado la función de ZW Open Process Token por ZW Terminate, pero podía hacer lo que quiera y con otros drivers. Esto simplemente es efecto de demo. Si nosotros ahora mismo hacemos el mismo ping, lo mata. Es decir, ni siquiera llega a terminar el ping. Lo mata automáticamente el propio driver. Pues imaginaros lo útil que puede llegar a ser esto en un entorno que no sea un APK. Y por último, ya de último de verdad, vamos a ver un driver vulnerable que nos permite reutilizar sus propios callbacks. Esto es un driver de Huawei que nos encontramos por ahí y que te permite cargar tus propias, bueno, modificar sus notification callbacks de proceso y de objeto. Que ahora voy a comentar un poco lo de los notification callbacks. Que son al final, cuando tú recibes, no quieres que reciba un permiso concreto contra un handle cuando tú abres un handle contra un proceso. Te lo puedes denegar directamente si tú no quieres acceso, como si tuviese PPL, parece. Se vería un poquito así, son los notification callback que comentábamos antes, no tiene mucho más interés. Es ese de ahí abajo, hwai-driver.si, lo podéis buscar. Pero si lo buscáis y os apetece meteros en estos berenjenales, echarle un ojo porque lo copia en varios sitios y aunque lo desinstales, realmente se sigue instalado en el dispositivo. Así que no lo elimina, sigue cargado. ¿Cuál es el objetivo que tiene este driver? Pues el objetivo que tiene este driver es que un servicio no tenga manera de matarlo. Tú no puedes matar el servicio de ninguna manera, ni desde SC, ni matándolo directamente con privilegios, porque te lo vuelve a levantar haciendo una inyección en memoria del proceso. Con APC Injection, con kernel APC Injection te lo vuelve a cargar. Entonces tú tienes un servicio concreto, que en este caso es un servicio que vamos a poner nosotros, que nos va a dar una shell inversa. Y a no ser que sepas la estructura concreta en el kernel en el que está y el callback en el que lo hemos puesto, suerte para eliminarlo. Sería un poco así como se ve directamente en GitHub, ¿no? Desensamblado. Tenemos la función PSS Create Production Notify Routine, que es la que nos registra un callback de proceso nuestro. Y ahí a la derecha es cuando te dice si puedes abrirlo, pues no puedes abrirlo. En ese caso, te dice que ya hay terminate write, que es cuando lo intenta matar, te dice no tienes permiso para matarlo, aunque sí los tengas. Te dice que no tienes permiso para matarlo. Y si ya lo hace desde la propia API con sc.exe, pues tampoco te va a dejar hacerlo. Y si quieres borrar, y así descanso un poco. Básicamente, cuando me dijo Alex que había encontrado esto, dije yo, bueno, pues me dijo Alex, ¿cómo se te ocurre que podamos aprovechar esto? Y dije, bueno, para la demo, fácil. Como veis, está todo activado. Y dije, bueno, me pico un servicio que lo que haga sea una reversa. Ahora levantamos básicamente un
Kali a la escucha y tal, pero básicamente, como vais a poder ver a la izquierda, limpiamos y ahí tenemos nuestro servicio, ¿vale? Intentamos, bueno, perdón, no es nuestro servicio, es un servicio que te dice que la operación está denegada, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer nosotros es levantar nuestro servicio que nos hemos picado y que está protegiendo el driver que hemos encontrado de Huawei, ¿vale? Limpiamos, levantamos el puerto a la escucha, apagamos el servicio, lo intentamos parar, aunque tenemos permisos, y básicamente ahora el propio driver va a coger y va a levantar el servicio. Y tenemos una reversa y, bueno, ya lo he dicho 200 veces, pero al final esto lo que es una persistencia que te encojones a quitar esto. Un tío que no sepa exactamente lo que está haciendo, que no se meta a nivel de kernel, lo que va a hacer es formatear el equipo porque no tiene manera de que esto se pueda eliminar si no sabe lo que está haciendo. Y como ha dicho antes Alex, este driver tú lo instalas, es un software de Huawei y no te desinstala el driver, con lo cual la persistencia pues es muy complicada de quitarla a un sistema. Y básicamente las conclusiones de esta charla es que con el tema del DMA podemos hacer muchas tareas de forense, podemos jugar con binarios, podemos jugar con memoria y aparte de pues dejar un implante en una empresa, en un cajero, en una sala de servidores con máquinas antiguas, pues podemos jugar mucho y nos facilita muchas tareas de reversing para analizar memoria, para hacer cosas bastante chulas. Y básicamente lo único, pues eso, que tenemos que tener IOEMU y HVCI pues quitados para poder interactuar con estos sistemas o aprovechar un bypass. En la siguiente charla que estamos viendo, estamos jugando mucho con UEFI, que es la que estamos investigando. Y bueno, en algún momento si conseguimos parchear IOEMU para que no haga falta, para poder desactivarlo, os lo contaremos. Pero de momento seguimos investigando esa parte. Luego con el exploit chain, como habéis podido ver, aprovechamos el boot manager vulnerable y básicamente no nos hace falta ni el Linux en memoria para poder extraer la clave. Luego, modificando ciertas estructuras del kernel, también podemos bypassear muchas medidas de seguridad. Y luego, por último, pues se han encontrado unos cuantos drivers vulnerables, más los que no vamos a contar para no quemarlos, porque al final no vienen de puta madre para nuestro curro, pues para crear persistencias y realizar pues ataques mucho más complejos de lo habitual, de pues un PowerShell o lo que he comentado antes. Estas son todas las referencias, ¿vale? Por si queréis echar una foto y si no, pues nos las pedís las slides y seguramente no las pasemos porque somos así de perros. Y básicamente estas son las referencias y esta de por aquí. Dejo un poquito por si queréis echar una foto. Y luego, pues nada, gracias por vuestro tiempo y cualquier pregunta, pues nos podéis decir. Tengo unas preguntas. Con esto de hacer DMA, habéis, o sea, es que lo has dicho que estáis haciendo eso, pero ¿habéis mirado UEFI con DMA? No, es la parte que queremos investigar. Se puede hacer. ¿Se puede hacer? Sí, 100%. Se puede hacer. Y hay un módulo incluso de Memproc y de PCI Lich que se puede hacer. Lo que pasa es que no nos da la vida. Aparte de esta mierda, tenemos que trabajar. Sí. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una, pero es que la estoy pensando. En alguno de estos ataques necesitáis, imaginar que tenéis un Windows arrancado, ¿necesitáis reiniciarlo? No. Generalmente no, tú puedes cargar directamente cualquier driver. Si está firmado, que tenga todo activado, tú lo cargas directamente, no necesitas reiniciarlo. Para el DMA sí necesitas. Para el DMA sí necesitas reiniciarlo y para el caso del boot chain del bootloader vulnerable también necesitas reiniciarlo por el modo de sobreboot. Pero eso, estamos en un entorno en el que tú no tienes acceso al dispositivo, está apagado. Por eso no puedes. A ver, voy a puntualizar. La pregunta es, imagínate, vas a un sitio que está encendido y no quieres que se den cuenta que se ha reiniciado. El tema es, a ver, a lo mejor se puede,
Pero como es la placa de mi ordenador, no tengo huevos a clavar un PCI y chuscarme una placa base, porque vale un dineral. Con lo cual, yo te voy a decir que no se puede. He visto cosas y paper que sí que hay que se pueden hacer PCIs en caliente. Lo que pasa es que con el DMA exactamente, como tiene que cargar y cargar en memoria, no lo sé. Te voy a decir que no. No voy a meter un PCI, voy a chuclar en mi placa y que pete el ordenador. Pero en principio el DMA sí que hay que reiniciar. Por PC, mirar que por ahí hay cositas. Sí, yo vi que con PCI se pueden hacer cositas. Las tarjetas SD también estaban trabajando. Sí, ahora también, eso no lo he comentado, pero ahora el DMA también se está aplicando por el puerto del SD de un dispositivo, con lo cual ahí también se podrían hacer cosas. Y eso sí se puede hacer en Y eso caliente. se puede hacer en caliente, pero ya te digo, pero no me da la gana de coger, hacer así con el PCI que dice, y adiós placa. Porque hay placas que sí que admiten pinchar el SM2 en caliente y no pasa nada, pero ya te digo, al final son mis PCs de casa y no tengo ganas de quedarme sin PCs. ¿Más preguntas? Pues. Oye, gracias. A vosotros. Vamos a hacerlo siempre.